noches, soy Elena Carrizo, de cuarto primero. Hola, soy Lucero Flores, de cuarto primero. Bueno, vamos a comenzar a hablar sobre la Revolución Rusa. En 1917 se produjo en Rusia el primer cuestionamiento general al sistema capitalista. En poco tiempo, la acción combinada de obreros, campesinos, militares, políticos derribó al gobierno más autoritario de Europa. Sin embargo, aunque su importancia y repercusiones tuvieron alcance mundial, fue un acontecimiento muy vinculado a circunstancias específicas de ese país. Uno de los últimos gobiernos autocráticos, un campesinado hambriento, una economía rural estancada y una industrialización muy reciente que había comenzado hacia 1990. Hacia 1900, el gigantesco imperio ruso se extendía desde Polonia hasta el Océano Pacífico y desde el Ártico hasta Turquía, Afganistán y China. Sin embargo, esa grandeza territorial contrataba con un retraso cada vez más evidente respecto de las otras potencias europeas. Desde la segunda mitad del siglo XIX, los autores ilustrados también comenzando a expresar su disconformidad frente a esa situación. Los inteligentes sostenían que mientras el resto del mundo vivía una era de progreso, Rusia permanecía al margen de los cambios de la época. Bueno, otro grupo también que también expresó su disconformidad de las décadas finales del siglo XIX fueron los populistas. Se trataba de jóvenes miembros de la inteligencia que se oponían a la penetración del capitalismo en el campesinado, ya que según consideraban destruirla las formas tradicionales de aquel entonces, la organización aliada. En 1870 los populistas impulsaron el término revolución como medio de acción política. Su acción más resonante fue el asesinato del zar Alejandro II. En 1881, como consecuencia, se endureció el aparato represivo estatal y el imperio transformó en un gran estado. Algunos sectores de la población culparon por el crimen a los judíos e iniciaron violentas persecuciones contra ellos. Acusados por las críticas, los actos terroristas y las manifestaciones de descontento, los zares tomaron medidas orientadas a impulsar algunas reformas, especialmente en el campo de la economía. Alejandro III y tras su muerte Nicolás II confiaron esa tarea a Sergei White, ministro de Hacienda, que propuso la industrialización de Rusia como objetivo principal. En la última década del siglo XIX, el imperio inició una rápida carrera hacia la industrialización, impulsada por la acción estatal y los créditos externos obtenidos por el ministro. Sin embargo, esta situación económica pronto se deterioró como consecuencia de un conflicto bélico. La guerra ruso-japonesa estalló en enero de 1904. Esta se trataba de un conflicto imperialista que enfrentaba a Rusia, el ejército más grande de Europa, contra Japón, una potencia dinámica y expansiva que le disputaba territorios asiáticos. Ante esta situación, el zar Nicolás II autorizó la colaboración de una constitución y la creación de la Duma, un parlamento nacional elegido por los ciudadanos. Esta reforma política parecía la única manera de contener el fervor revolucionario. Los liberales, los profesionales de clase media y los pequeños comerciantes aceptaron la reforma propuesta, pero los obreros de San Petersburgo y Moscú mantuvieron la lucha y organizaron un consejo de representantes obreros elegidos en las fábricas, conocido como Soviet. Debido al desgaste producido por la Primera Guerra Mundial, la sociedad rusa se alzó contra el gobierno zarista de manera determinante que en 1905, del mismo modo en que aquel año la Revolución de febrero de 1917 fue
por aquellos sectores que impulsaban cambios orientados a consolidar una sociedad liberal. Sin embargo, la fuerza más dinámica de la revolución provenía de la Soviet de obreros y soldados. Los soviets exigían la abdicación del zar y la creación de un nuevo gobierno, además de la satisfacción inmediata de reivindicaciones sociales y económicas. El Soviet de Petrogrado, creado por los delegados obreros de la fábrica de la capital rusa, allí convergieron numerosos exiliados políticos de los principales partidos provenientes de Siberia o del extranjero. Para identificar el periodo en el que el Soviet de Petrogrado y el gobierno provisional, liderado por Alexander Kerensky del partido menchevique, condujeron el proceso revolucionario, suele hablarse del poder dual. El partido menchevique impulsaba la creación de una sociedad burguesa, industrial y democrática como condición necesaria para una posterior evolución hacia el socialismo. Los mencheviques aspiraban a transmitir la etapa hacia la evolución al socialismo provista por el pensamiento marxista. Eso es todo. Gracias por ver el video.